damos la bienvenida a todas las personas que están allá, ¿verdad? Mandamos saludos a Chile, nos están oyendo, están viendo la programación en Chile. Dios les bendiga. Nuestros hermanos chilenos que se conectan, a nuestros hermanos venezolanos también, Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno en donde quiera que nos escuchen o nos vean, que Dios les bendiga. Es una bendición el poder entrar a sus hogares a través de la palabra de Dios. Bueno, he venido hablando acerca de algunos temas en donde pudimos ver que Dios es suficiente, ¿verdad? Cristo también es suficiente. También hablamos de que el Espíritu Santo es suficiente. Y también casi al final del mensaje dije que nosotros muchas veces no tenemos o no conocemos la voluntad de Dios. Y lo que no terminé de decir es, y lo voy a decir hoy es porque no tenemos una relación cercana a Dios, ¿verdad? Y la relación cercana con Dios es importante porque la relación con Dios nos mantiene a nosotros alertas, nos da visión, por ejemplo. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos claridad de lo que Dios quiere que nosotros hagamos mientras vivimos. Si oramos a Dios, vamos a obtener una respuesta porque Dios nos habla cuando nosotros nos entregamos al Señor en oración. Si estamos tristes y buscamos a Dios en oración, nosotros somos fortalecidos. Amén. Y también nosotros, cuando recibimos una respuesta de Dios, ¿verdad? Nuestra fe aumenta, nuestra fe crece, porque nosotros decimos, ya nosotros pasamos unas penas en alguna vez y fui a Dios y ahora puedo ir otra vez a pedirle al Señor porque Dios me ha dado una respuesta. Está aquí la iglesia, sí. Pero cuando no hay una relación con Dios, no hay una conexión con Dios o tiempo de oración, nuestra visión, ¿verdad? Si somos dirigentes, dirigimos o presidimos un lugar o estamos encargados como pastores de algún lugar, la visión se nos nubla. Y no me refiero a la visión de nuestra vista en sí, sino que me refiero a la visión de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Entonces, por no haber conexión, hay cansancio, hay desánimo, viene frustración, no hay una relación obviamente con el Espíritu Santo en oración, se ve a los demás y se trata a los demás por debajo de los hombros, es decir, cuando no estamos en oración nos creemos más que los demás, ¿verdad? Y eso obviamente no agrada a Dios. Cuando nosotros no estamos en oración, criticamos a las personas. Nos volvemos chismosos también, ¿verdad? Por criticar a los demás, por no escuchar a Dios. Hay duda, sos vulnerable a la tentación. Lo repito otra vez, sos vulnerable a la tentación porque no hay una conexión con Dios. Vives en fe, eso se dice. Se expresa, yo vivo una vida en fe, pero estás viviendo una fe superficial y no sometida a la palabra de Dios. Y otra cosa que pasa cuando no nos conectamos con Dios es que hay una pérdida de dirección espiritual. Dios no nos hizo a nosotros para que nosotros caminásemos solos en la tierra. Aunque hayamos nacido en los 1900, o si usted es de 1980, o si usted es de 1960, o si usted es de 1940, no tanto, no me voy muy para atrás, porque si usted es de 1950, por ejemplo, Dios no le permitió a usted a que usted viviera y luego
pasar el tiempo acá solo. La Biblia dice que el Señor dejó que nosotros recibiéramos de su Santo Espíritu para ser guiados por el Señor. Y esto no es un sistema, eso sí, es un sistema espiritual. Escuche bien, es un sistema espiritual, pero no es una religión en sí, sino es cómo la vida fue diseñada. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren que el Espíritu Santo les guíe? Entonces, para eso tenemos que tener una conexión divina. ¿Ok? Diga conmigo, yo necesito. Usted no necesita. Usted parece que no necesita. Otra vez, yo necesito tener una conexión divina. Usted y yo necesitamos estar conectados con Dios de una manera muy especial, espiritual. El Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos. ¿Lo lee conmigo? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Se da cuenta? Cercano está el Señor. Cuando tú clamas a Dios, Dios está ahí. ¿Está la iglesia aquí? Sí. Cuando tú oras a Dios, no, pastor, porque fíjese, no, Dios está allí. La Biblia dice, la Biblia afirma de que cuando tú clamas a Dios, el Señor está ahí. Dios está cerca de los que invocan su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para conectarnos con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿El orar es suficiente? Bueno, el orar es el primer paso, ¿verdad? El orar, el tener una relación, son los primeros pasos para poder conectarnos con Dios. Pero nosotros logramos conexión con Dios también cuando nosotros buscamos que Dios trabaje en nuestras vidas a través de la santificación. Una conexión divina a través de la santificación. Está aquí la iglesia. Entonces, ¿qué significa santificación? Bueno, en el griego, santificar significa agiazo, significa santificar, es decir, apartar, dedicar o purificar. El sustantivo, lo menciono por lo que sigue, el sustantivo santificación en griego sería agiasmos, significa santidad o separación de cosas y acciones profanas, obscenas, hablando con propiedad, los aspectos principales que den la santificación para unirnos más a Dios. Es decir, yo debo de dejar mis prácticas de pecado y debo de aceptar que ese pecado me separa de Dios. ¿Está aquí la iglesia? El pecado me separa de Dios, pero la santificación me acerca a Dios. Y aquí yo quiero que usted me acompañe un poco para que usted aprenda un poquito más. Yo sé que ustedes saben, pero podemos aprender más, o quizás ya has oído el tema, pero podemos repasarlo. Nosotros necesitamos tener voluntad propia para que Dios nos santifique. Yo no puedo ser santo por mi propia cuenta. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Usted puede hacer algunas cosas por usted mismo. Por ejemplo, hablemos de la limpieza. La santificación es muy parecido a la limpieza de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿en qué se ensucia usted? Usted se ensucia porque usted trabaja, por ejemplo. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Entonces usted se vuelve sucio, ¿verdad? Y cuando llega a la casa, usted se va del baño. Yo no creo que a usted lo dejen ir a acostarse a la cama o sentarse en el comedor todo sucio, a comer. Lávese las manos, usted cochino, le va a decir su esposa a usted, ¿verdad? Arreglate, hermano, vas a comer ahorita. ¿Sí o qué? Porque nosotros sabemos que estamos sucios, ¿sí o no? Bueno, entonces lo mismo es en la santificación. En la santificación nosotros sabemos cuando nosotros pecamos.
Y nos sentimos, después de pecar, ¿cómo se siente? Culpable. Usted se siente culpable. Entonces, el punto en este camino de la santificación es que nosotros como personas sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y en esto tenés que saber qué es lo que tú quieres elegir. Yo voy a elegir lo que me ayuda a mantenerme en santidad. ¿Está aquí la iglesia así? ¿Por qué están tan serios, hermanos? Nosotros vemos que la palabra también tiene textos bíblicos en donde el Señor trabaja en nuestra santificación. O sea, yo tengo que tener fuerza de voluntad y debo de saber qué es el mal y qué no es el mal y dejar el mal, ¿verdad? Para yo ser también santificado por Dios. Porque Dios me ayuda en la santificación. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Ahí va a aparecer en sus pantallas. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí dice, no erréis, es decir, no se equivoquen como ustedes piensen. Y ahí dice, ni los que dice, vamos, léalo usted, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los... ¿Ustedes no están leyendo? ¿Y qué sigue? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido como santificados, ya habéis sido, ¿qué más? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá, porque siempre se ha pensado que en la iglesia va la gente santa. No, eso es un error pensarlo. Nosotros en la iglesia aprendemos de la santidad. En la iglesia se nos enseñaba desde niños que no teníamos que mentir. Si usted fue a la iglesia de pequeño, quizás se identificará y dirá, sí, yo me recuerdo que la maestra también me castigaba en la escuelita dominical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no llevaba el versículo que me dejaban, ¿verdad? Porque no quería aprendérmelo y porque como yo le mentía, entonces, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando no iban a clases a su escuela normal? ¿Se recuerdan? ¿A cuántas tías mataste vos? ¿No se recuerda? Sí, dice que no vine a la escuela porque se murió mi tía. ¿Se te murió la tía? Ajá. Entonces yo digo que como que la maestra llegaba a la nota de qué tía y le ponía el nombre. Y otro día volvía a mentir el niño otra vez. Y fíjese que ahora se me murió el tío. Y era el mismo esposo de la otra señora que se murió. ¿Está aquí la iglesia así? ¿Y por qué se ponen así si en algún momento hemos mentido? En algún momento se ha mentido. Entonces, en la iglesia nos enseñan, que esto es como de parvulitos, pero en la casa nos enseñaban que no teníamos que mentir. Estamos hablando de pecados que se cometen quizás a diario en las personas, pero en la iglesia aprendemos como estas cosas, como lo que dice la Escritura. No, ni los fornicarios no van a entrar en el reino del Señor, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el Señor dice en su palabra, esto eran algunos de ustedes. Eso éramos nosotros. Pero ahora ya no lo somos. Recibimos el perdón de pecados, ¿sí o no? El perdón de pecados y el Señor nos justificó. Pedimos perdón, pero ahora ya no vamos a hacer las mismas cosas. ¿Está aquí la iglesia, sí? Ya no vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nos perdonaron. Ya nos sacaron de la cárcel en la que estábamos. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Entonces, la santificación es una obra de Dios para el ser humano.
Así es como Dios obra en la vida de las personas. La santificación es una obra de Dios. Y en la Biblia la santificación es algo, es un trabajo que Dios hace. Santificación por medio de Cristo Jesús. Tú no puedes ser santo por tus mismas fuerzas, ¿verdad? Si tienes que tener fuerza de voluntad para dejar el pecado y tú le dices al Señor, ayúdame a santificarme. Entonces, en la santificación sucede esto. Hay un cambio de mentalidad. Hay una transformación en la mente. Hay un deseo en el corazón de hacer lo bueno y dejar lo malo atrás. Eso pasa en la santificación. Por ejemplo, si usted está en que no puede dejar, usted viene a la iglesia y no puede dejar las chelas, por ejemplo. Usted viene a la iglesia y, de vez en cuando, fíjese que siento la lombriz. Y por matar la lombriz me tomo una copa de vino. Tened cuidado porque vos estás como un borracho más o menos. ¿Te querés matar a la lombriz? Tomate una pastilla que mata parásitos y te acabó. Hasta que la iglesia sí. Hay otras maneras. Como dijo este es ingrato, estaba dando el COVID, dice, el COVID mata, dice, el COVID se mata con el alcohol, dice. Sí, le dije yo, mira lo que traje ahora, me dijo, me voy a tomar una botella de whisky, me dijo. Y se la va a tomar toda porque así se le mataba el COVID adentro. ¿Y qué cabeza más? Decía yo. Un infarto le puede dar por andar haciendo eso más bien. A veces nosotros queremos acomodar nuestra manera de vivir a nuestra manera de pensar y omitimos lo que Dios dice, y eso también es pecado. ¿Está aquí la iglesia? Acomodar las cosas a nuestro favor, eso es pecado también. Tenga cuidado usted con lo que usted hace. Tenga cuidado con lo que usted decide. Porque en la santificación, repito, hay una transformación en nuestra manera de pensar. Mire pues, quizás usted dice, sí, fíjese pastor, que yo de vez en cuando me echo mi cigarro. Bueno, Dios puede contra todo lo que nosotros estemos pasando. Porque pueden haber malos hábitos, pero no dejes de venir a la iglesia. Porque en la iglesia es el lugar en donde Dios santifica a las personas. Aquí es donde aprendemos a vivir una vida que a Dios le agrada. Nuestros papás no nos enseñaban mucho de esto. Si tú no tuviste un hogar cristiano, por ejemplo, tu papá no sabía cómo guiarte. Y por eso te descarrías en el camino, en la vida y en los años, y te das cuenta que vivís lejos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí está aquí la iglesia así? Y ahí empieza el trabajo en donde nosotros sabemos hacer lo bueno o hacer lo malo y decidimos buscar de Dios para vivir una vida santificada delante de Él. Y Dios nos ayuda. Dios nos ayuda en la santificación. Nosotros, los que somos cristianos, no somos más que nadie. ¿Está aquí la iglesia así? Nosotros no somos más que nadie. Algunos tremendos sí se creen ellos que son no sé qué, y que nos dejen esas tonterías ahí a un lado y veamos que realmente es lo que Dios quiere de nosotros. La otra vez les mencioné que nuestra apariencia puede equivocar, se puede ver equivocada, se puede interpretar mal en nuestra apariencia. Uno no puede hablar por las apariencias de las personas. Para eso está el fruto del Espíritu Santo que está en las personas y que podemos ver el fruto de esa santidad. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas?
¿Pasas enojado o bravuqueando de bravucón en tu casa? Estás buscándole a tu esposa, le miras la cara y andas buscando para ver, ahorita sí le digo, le voy a decir unas sus cositas ahí que las tengo preparadas ahí. Usted tiene un problema, hermano. Usted no está viviendo en santidad. Estar pelea y que siempre, y que no se hace lo que él dice o no se hace lo que ella dice y otra vez caemos en el lío y están otra vez en el enojo y en el ojo. Usted no vive en santidad. A usted no le importa la santidad y tampoco le importa el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted está como está. Ay, es que fíjese que yo me siento solo. ¿Y cómo no te vas a sentir solo si contristas al Espíritu Santo? Ni Él quiere estar a la par tuya. Va y no te mete una cachetada por andar portándote mal. No lo hace. ¿Está aquí la iglesia así? Nosotros no podemos vivir en nuestro sistema de decirle, para la gloria de Dios. Esos son puros cuentos, hombre. El que realmente vive para la gloria de Dios está pensando en no hacer cosas que lo separen de Dios. El que realmente vive para la gloria de Dios está pensando en cómo habla. Que el ser cristiano no es una jerga, mis amados hermanos. No decir, ¿cómo está varón? Dios le bendiga, hermanos. Y esas son cosas del cristianismo que aprendemos aquí, pero no por eso somos cristianos. Somos cristianos por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Tampoco a usted, nadie le dio permiso a usted, ni la Biblia le da permiso a usted, ni Dios, ni el Espíritu Santo, mucho menos yo, de andar viendo cómo los demás deben de vivir. Porque la relación con Dios es personal. Es cierto, si usted se sube al carro mío, ¿verdad? Yo casi bajo un día a alguien que iba haciendo cosas indebidas. Pero dije yo, por amor a Cristo. Ay, iba haciendo, ¿quieren saber? No estaba de acuerdo con la práctica. Yo mascando tabaco. Casi le meto un codazo. No es cierto, no es cierto. Yo dije, qué bárbaro, ¿viste? Yo decía, es mi carro, hermano, es mi carro. Yo no fumo en el carro, ¿cómo voy a fumar yo? Yo pongo en mi carro, es mi ambiente, son mis cosas. El carro es como los calcetines, solamente yo lo uso. No, se sube. Y ve que usan una botella y parece que tienen algo aquí y le están haciendo para sacar. ¿Y qué cree que hice yo? Me aguanté. Yo sí, Señor amado. ¿Cómo hago, Señor bendito? Yo oraba a Dios. Pero Dios cambia a la gente. Dios cambia a la gente. ¿Se acabó esto? No. ¿Me oyeron o no me oyeron? ¿Sí? Dios cambia a las personas. Y debemos también tener paciencia. Por eso, porque entonces, si yo tengo un ambiente de santidad y no digo que otro entre, ¿qué hago yo? La santidad no debería repeler al que está aquí en la iglesia. No es un repelente a los demás, no. La santidad nosotros deberíamos de verla como un imán que atrae a los demás. Qué bueno que vive así, qué bien que se comporta, qué bien que habla, qué bien que no peca, qué bien que tiene una manera de pensar diferente, qué bien que no está pensando en problemas en el momento, qué bien que la paz, esa persona maneja y administra bien la paz que Dios le dio. ¿Está aquí la iglesia así? Pero cuando usted es grosero con los demás, ahí es donde acabamos con todo. ¿Acaso Pedro
Y los discípulos, ¿ellos estaban bien delante de Dios? No, el Señor Jesús los escogió así como eran. Y los discipuló, les enseñó lo que no tenían que hacer. ¿Está aquí la iglesia? Sí. ¿Se recuerdan ustedes que Pedro le cortó la oreja cuando iban a apresar a Jesús? ¿Está aquí la iglesia? Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Acábalos a todos, Pedro, porque yo te he dado poder. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí o no? Eso no fue lo que dijo Jesús. Tampoco Jesús permitió que Pedro hiciera eso. Jesús se molestó porque no es por fuerza. No es por la fuerza que nosotros logramos cosas. El reino de Dios es pacífico. El reino de Dios, perdón Emita, pero tenés que agarrarte conmigo, mi amor. Emma es la nena de la iglesia. Bueno, hay varios, ¿verdad? Y ahorita la asusté. Pero tenés que meterte en la palabra de Dios y ver lo que la Escritura está diciendo. No es por fuerza. No se logran las cosas por fuerza. Jesús en su reino pacífico les enseñaba a sus discípulos cómo debía de ser. Jesús viene y le sana la oreja a Malco. Le sana la oreja. No es de esa manera. Hasta en ese momento Jesús se había mantenido en ser obediente. La santidad, escuche bien, la santidad nos da un criterio de pensamiento diferente que una persona que continuamente está pecando. Está aquí la iglesia, sí. Y pregúnteme por qué. Porque tenés una conexión con Dios. Por eso pensás diferente. Por eso dejás la crítica. Por eso dejás el chisme que siempre ha venido a molestar nuestra vida. Por eso dejás las malas prácticas, porque en esa conexión divina tú conoces lo que tienes que dejar. Les voy a dar otro ejemplo para que ustedes tengan más claridad de lo que es vivir una vida en santidad o cómo Dios se muestra a ti. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba pescando juntamente con sus discípulos y Jesús estaba ahí en esa barca? ¿Se recuerdan? Tuvieron una gran pesca extraordinaria. La Biblia le llama la pesca milagrosa. Cuando Pedro se encuentra con aquella cantidad de peces, se le queda viendo a Jesús, que a él ya no le importó la cantidad de peces que habían capturado o que habían pescado, ¿verdad? Ya no le importó todo lo que habían pescado. Él volteó a ver a Jesús y le dijo: aléjate de mí. Esas son las palabras de Pedro. Y le dice: aléjate de mí, porque yo soy un hombre, ¿qué? Pecador. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros nos exponemos nuestra vida y conectamos nuestra vida a esa presencia divina y hay una conexión divina, nosotros podemos conocer el pecado que hay internamente. Y eso fue lo que le pasa a Pedro en ese tiempo. Mis hermanos, nosotros debemos de aprender de que cuando estemos en esa presencia de Dios, vamos a dejar de hacer cosas porque el mismo Dios nos enseña a vivir una vida en santidad. Gloria a Dios por eso. ¿Ven? Vamos a ir a una conexión divina a través de la santificación mediante la palabra de Dios. Amén. Ya vimos que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Nos santificó, ¿verdad? En la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, Él llevó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados también y nos hizo libres a través de su sacrificio. Otra cosa importante es
La santificación a través de la palabra de Dios. Está basada también en la muerte de Cristo en el Calvario, pero es a través de la verdad. Diga conmigo, a través de la verdad es que yo soy libre. La palabra de Dios obra en todos los que seguimos a Cristo. Ya no repita más. Ya está. Cristo oraba al Señor, su papá. Jesús oraba al Padre y oraba por sus discípulos. Pero mire, esto es un ejemplo que nosotros podemos también hacer. Juan capítulo 17, versículo 17, ¿cómo dice? Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Dígalo otra vez, santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo usted debe de vivir en santidad? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? En el desplazamiento de los malos pensamientos causados por el pecado que nos quitan la paz. En ese desplazamiento debemos de instalar los buenos pensamientos de la palabra de Dios. Y en eso es que nosotros empezamos a vivir una vida en la verdad, la palabra de Dios. Cuando usted vaya a ayudar a otra persona para que esa persona viva en santidad, también ore para la santidad de alguien. Jesús en este capítulo está orando a su Padre para que los guardara a sus discípulos y ellos vivieran en la verdad que Jesús les había enseñado. Jesús intercedía por la santidad de otra persona. Ahora no, nunca se ha hecho eso. Nunca he oído acerca de esto. Siempre se demanda de los demás. Está aquí en la iglesia así. Siempre se demanda que tenés que ser santo o que usted tiene que ser santo. ¿Cómo se va a presentar de esa manera? Siempre es un sentido de exigencia y no lo vemos como una responsabilidad que también nosotros tenemos a que los hermanos vivan en santidad. Pidamos a Dios por la santidad de los demás. Está aquí en la iglesia sí. Ore por su familia, ore por la comunidad. Está aquí en la iglesia, sí, orar por la santidad es algo que conviene delante de Dios. Entonces, en una conexión divina, va a ser a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a encontrar la voluntad de Dios si no lees las Escrituras? O si no la entendés. ¿Cómo vas a encontrar dirección a tu vida si interpretas la palabra? Es un error. En la teología, que es el estudio de la palabra de Dios, no pensamos lo que nosotros queremos pensar. No, para eso estudia teología uno. No es mi pensamiento. Tampoco son mis ideas, sino que es la palabra de Dios. Por eso si usted puede escuchar, ay, tan bonito que predican. Sí, porque ellos predican la palabra de Dios. No es un mensaje que nació en el corazón del pastor y ahora él es el ungido y él trae un mensaje. No, nosotros repetimos la palabra de Dios. De hecho, Dios dice que su palabra se repita. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. El Señor le da el consejo a Josué que repita la palabra de Dios, así como lo hizo Moisés. Repetir la palabra de Dios a las personas, recordarle a los demás cómo nosotros debemos de vivir. Eso es lo que la teología nos enseña. Hay un marco en donde tú no te puedes salir. Si agarras
un texto de la Biblia y lees la Biblia, a ver qué me dijo el Señor, y te metes con el dedo así, donde se quede pegado el dedo así. Y de repente andas buscando novia y te sale aquel proverbio que dice, ¿cómo dice el texto ese? Que cuando lo lees, ay, Dios me ayude, decir que ay, ¿por qué digo estas cosas si no me lo recuerdo, Dios mío? Ahí cortas eso, Pablo. ¿Ustedes qué están diciendo? Dice, la Biblia habla en ese proverbio, la Biblia está hablando acerca de que nosotros, los que escuchan a esa mujer que dice que le sale miel de su boca, dice, pero lo que tiene es engañar al hombre, dice, y de repente estás leyendo eso y estás buscando novia y tener la imagen, ay, Señor bendito, empezás a decir, así no se lee la Biblia, eso es lo que quiero decir yo. Así no puedes leer la Biblia. Y de repente agarras San Juan 11:35 y decís, Jesús lloró. Y te quedas ahí. Y Jesús lloró y no hay una explicación. Por eso no podemos leer inmediatamente. La teología nos ayuda a que nosotros podamos tener una manera respetuosa de ver la palabra de Dios. Porque esta no es nuestras palabras, sino que es la palabra de Dios. Y debemos de atenderla con admiración porque es la verdad de Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Es la verdad de Dios. No es el pensamiento de un ser humano. ¿Quién escribió la Biblia? Es inspirada por Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces, si es inspirada por Dios, debemos de atender la verdad porque es inspiración divina. El 3, y termino. Nosotros recibimos también santificación mediante la guía del Espíritu Santo de Dios. Dado que el Espíritu Santo ha dado las Escrituras, Él siempre guía a los creyentes a vivir de acuerdo con ellas. Él obra a través de la palabra de Dios, preparando y capacitando a los cristianos, a los que siguen al Señor, a través de su obra, a través de la santificación, porque el Espíritu Santo también nos santifica para caminar nosotros en obediencia a Dios y en su palabra. Nosotros, algo que se admira de un cristiano es que el cristiano es obediente a la palabra de Dios. Algo que se admira en los cristianos es de que los cristianos tengan fe en la palabra de Dios. Algo que se admira de un cristiano es que a pesar de que las cosas no estén bien afuera, nosotros nos mantengamos orando y estemos pidiendo a Dios por la paz, porque la oración tiene poder. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Y oramos a Dios para que Dios intervenga en eso. ¿A través de quién lo hace? A través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía. Aunque el Padre y el Hijo están involucrados, si ya me ha seguido, aunque el Padre y el Hijo están involucrados en la santificación, el Padre, ¿por qué? El Padre provee a Cristo Jesús. ¿Están aquí? Sí. Él provee a Cristo Jesús. Cristo Jesús da su vida en la cruz del Calvario. Amén. Él muere por nuestros pecados. Él expuso todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no nos deja solos, sino que nos envía a su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu nos santifique y nos ayude en el proceso de purificación en nuestra
vida para que nosotros ya no vivamos de la misma manera en la que antes vivíamos. Como dice el apóstol Pablo en la carta en la que leímos, muchos eran borrachos, ¿verdad? Adúlteros eran algunos otros, ¿verdad? Homicidas eran algunos otros, ¿verdad? Ahí hay una lista de todos los que dicen que no heredarán el reino de Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, escuche bien, nosotros somos libres de eso. Y aquí no se confunda, escuche bien, porque nosotros vivimos en dos sistemas. Vivimos en el sistema del mundo. ¿Está aquí la iglesia? Estamos aquí. Tenemos que obedecer las leyes de la tierra. ¿Está aquí la iglesia? Sí, tenemos que ser obedientes a las leyes de la tierra. Cuando las leyes son en bienestar del pueblo, cuando las leyes son en bienestar de la sociedad, nosotros vamos a obedecer esas leyes. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Entonces, nosotros también tenemos leyes divinas, que son las leyes que van a permanecer toda la vida. Nosotros no podemos decir, no quiero estas leyes y tampoco quiero estas otras leyes. Hay una ley que sobrepasa las leyes de la tierra y es la ley del Señor, porque la ley del Señor es espiritual y porque el Señor nos enseña en su palabra que el final nuestro es la eternidad. Las leyes que están acá son pasajeras. No te andes quebrando tanto la cabeza. Descansa en el Señor. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Descansa en el Señor. Lo que tú necesitas es vivir una vida en santidad para que tu mente cambie, para que tu mente sea transformada, para que tu mente no esté pensando en las cosas que te agobian, sino que estés pensando en lo que te da vida eterna, en lo que te lleva a la vida eterna, que es la palabra de Dios. Aleluya. Yo desearía que usted saliera el día de hoy con este mensaje y que nunca lo olvide, porque eso te va a cambiar la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué más? Cuerpo, sea como guardado irreprensible. ¿Se da cuenta cuál es la razón por la cual usted vive y existe? Lo leámoslo otra vez porque me miran raro. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Mientras nosotros caminamos con el Espíritu Santo, Él cambiará nuestra vida, cambiará nuestra manera de pensar. Nuestro ser debe de ser sometido. No importa lo que te cueste, no importa lo que tengas que dejar. Tú tienes que tener el valor de renunciar a eso. Tú tienes que tener la fuerza de voluntad propia. Decir, yo no quiero esto. El pecado nos cansa, a todos nos cansa el pecado. A todos nos agota el pecado. O sea, llega un momento en que estamos hasta aquí. Yo prefiero escuchar el consejo y tomar decisiones antes que algo me pasa. Porque realmente algunos se confunden y dicen, es que el diablo me ha tocado. ¿Qué diablo te tocó ni qué nada? Son tus propias decisiones.
Tus propias decisiones son las que te han llevado a vivir una vida así. Es el problema de Dios. Tú puedes decir, es que Diosito, porque a veces dicen así también la gente, y dice, es que Diosito, y por eso que Diosito quiere que no te confundas, mi hermano. Tu presente, cómo vives, es la consecuencia de la manera que tú has elegido. Si tú no has vivido conexión con Dios, por eso te han pasado cosas. Pero cuando nosotros nos conectamos a Dios, la vida nos cambia. Nuestros pasos son diferentes. No culpemos a Dios cuando Dios más bien nos ha enseñado y nos ha advertido cuál es el camino correcto a tomar. Y ciertamente Él lo dejó escrito, diciendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es también la vida eterna. Y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Solamente en Él nosotros podemos encontrar la santificación para nuestra vida. Entonces, una conexión divina debe de ser o será a través de la relación que nosotros tengamos en Cristo Jesús, su palabra y también de su Santo Espíritu para nuestra vida. ¿Ven? ¿Qué tal que alguien allá en el otro lado esté pensando, pastor, nunca había pensado en eso? Pues usted hoy tiene la oportunidad de rendirse al Señor y decirle al Señor en esta oración, te pido, Señor, que entres a mi corazón. Yo quiero estar en conexión contigo, Señor. Ayúdame a permanecer firme en ti. Hay pecados que me cuestan, Señor. Te pido que me ayudes, Señor amado, que quites todo el pecado que hay en mi vida. Te pido, Señor, que me perdones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.